La revolución del monoteísmo no es lo que piensas. Si nos preguntamos rápidamente ¿en qué se diferencia la fe bíblica de su entorno? En teoría, la respuesta es muy sencilla. En un mundo politeísta, en donde todos los seres humanos creían en múltiples dioses, llega de repente un personaje llamado Abraham y realiza una de las mayores revoluciones de la historia, el monoteísmo. Esta revolución monoteísta, protagonizada en sus inicios por el pueblo judío, se manifiesta de manera explícita en las dos primeras prohibiciones del Decálogo. 1. No tendrás otros dioses. Y 2. No te harás imágenes ni esculturas. Estas dos prohibiciones se diferencian radicalmente de su entorno. Nunca antes, en la historia, había existido un dios que demandara la exclusividad a sus creyentes. Los dioses de la antigüedad convivían en un panteón plural, junto con otras divinidades, y no pasaba nada. Esa era la norma. Pero ahora el texto bíblico es claro. Ni se te ocurra adorar a otros dioses, y ni se te ocurra hacer figuritas que representen a Dios. A priori, podría parecer que en esto se resume la revolución monoteísta. En un mundo que acepta la existencia de varios dioses, de repente aparece un colectivo étnico nuevo que rechaza el politeísmo. Pero no es así. Uno de los más grandes investigadores de la Biblia del siglo pasado, llamado Yehezkel Kaufman, se pregunta si además de esta particularidad había algo más. Y Kaufman se da cuenta de algo increíble. Primero, el Dios de la Biblia no es un Dios abstracto. Vemos que en sus decisiones hay personificaciones. Dios tiene sentimientos humanos. Se enoja, perdona, se complace, es celoso, castiga. La Biblia no tiene problemas en representar al Dios de Israel de manera humana o personificada. No hay abstracción. Y aquí viene la idea radical de Kaufman. Lo que caracteriza al Dios de la Biblia no es que es abstracto, sino que es libre. Dios no está sujeto a las leyes de la naturaleza. No está sometido al mito divino presente en las demás culturas. Los dioses de las culturas paganas nacen, mueren, se reproducen, son parte de la naturaleza, están sujetos al tiempo y no pueden escapar de su destino. En cambio, la idea novedosa que trae el texto bíblico es que Dios es un ser externo al tiempo y al espacio. El Dios de Israel está por encima de la naturaleza. De hecho, Él es el creador de la naturaleza. Esta libertad de Dios puede apreciarse claramente en dos aspectos de la teología bíblica. El primero de todos, el más llamativo, es que el Dios de Israel no tiene teogonía. La Biblia no habla del inicio de Dios. La mayoría de los mitos de la antigüedad comienzan con la historia de los dioses, con su teogonía, con el nacimiento de los dioses. Pero el texto bíblico no empieza con el inicio de Dios, sino con el inicio del mundo. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La Biblia no sabe o no quiere contar cómo llegó Dios al mundo. Dios no se relaciona con otros dioses, sino con su mundo. Dios simplemente está ahí. Su aparición en la historia comienza con la creación del mundo. Nosotros estamos acostumbrados a que esto es así, porque llevamos milenios leyendo el texto bíblico y somos parte de esta cosmovisión. Pero en realidad, empezar así una historia es un escándalo. Dios no nace. No hay dramas con otros dioses. Quizás la manera más clara de entender esto es mediante el nombre de Dios. Cuando Dios se revela ante Moisés en el famoso episodio de la zarza ardiente, Moisés le pregunta su nombre. Y Dios responde algo que no se entiende. En hebreo, Eye, Asher, Eye. Esto es lo que Dios responde. Por cierto, muchas Biblias traducen esta respuesta como yo soy el que soy. Y esto es un error, porque se pierde todo el punto. No hay que traducirlo en presente, sino en futuro. Seré el que seré. Así responde Dios y se queda tan tranquilo. Seré el que seré. Muy extraño. ¿Qué tipo de nombre es ese? Muy raro. Pero queda claro
que Dios no le dice su nombre. Es más, le dice que no le va a decir su nombre. Es como si le dijera, no me hagas esa pregunta porque no puedo responder, porque yo no tengo un nombre que seas capaz de comprender. Estoy por encima de tus cuestiones mundanas. Estoy por encima del tiempo. Por eso lo dice en futuro. Seré el que seré, para simbolizar que Él es el dueño del futuro, para simbolizar que Él es el dueño del tiempo, para simbolizar la imposibilidad de encuadrarlo en la naturaleza o en cualquier otro parámetro de medición humano. De hecho, la idea que vimos al principio, la de no tener una figurita que lo represente, viene de esta premisa. Dios, al estar por encima de todo, no puede estar contenido en un solo objeto. El segundo aspecto que se desprende de esta teología es la concepción del tiempo. El tiempo mítico es cíclico, porque depende de la naturaleza. En las culturas antiguas, politeístas, todo está relacionado con la naturaleza, con ciclos repetitivos. Todo vuelve. La luna, el sol, el verano, las estaciones. Y de hecho, los mitos antiguos tienen relación con este ciclo que se repite una y otra vez. En la mitología griega, por ejemplo, el mito del rapto de Perséfone y su estancia en el inframundo durante una parte del año explica el origen de las estaciones. Hay crecimiento en primavera y verano cuando ella está en la tierra y hay un claro declive en otoño y en invierno cuando regresa al inframundo. Otro ejemplo, en la mitología nórdica, el día y la noche son representados por dos caballos que tiran de los carros por el cielo en un ciclo que se repite una y otra vez. El tiempo mítico en un mundo anterior al monoteísmo es cíclico. En cambio, el tiempo bíblico es histórico, no es cíclico, es lineal, tiene un principio y un final, comienza con la creación del mundo y termina en el final de los tiempos. Esto se puede observar, por ejemplo, en el Shabbat. El Shabbat, es decir, el ciclo semanal de 7 días, es una manera determinada de dividir el tiempo, pero no es natural. Lo explico. La semana, como medida de tiempo de 7 días, no tiene un paralelismo directo en la naturaleza, a diferencia del día, que es un ciclo de luz y oscuridad en la Tierra, el mes, que es un ciclo lunar, o el año, que marca la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La semana es una convención cultural que no se basa en fenómenos naturales específicos. Su origen está relacionado con la creación del mundo por parte de un Dios que no depende del mundo, sino que está por encima del mundo. Marcar una medida de tiempo que no tiene absolutamente ningún paralelismo en la naturaleza es una manifestación clara de que Dios, el único creador de todo, está por encima de la naturaleza y además controla el tiempo. A diferencia de los dioses politeístas, que son parte de los ciclos naturales, el sol, la luna, el verano, el invierno, y así establecen sus medidas de tiempo, el Dios de Israel establece una medida de tiempo totalmente arbitraria de 7 días, que rompe radicalmente con los ciclos naturales. ¿Por qué? Porque puede, porque es Dios y hace lo que quiere, porque el Dios del monoteísmo es una voluntad libre, como dijimos, no sujeta al destino, al tiempo o a la naturaleza.